Bueno, pues tiempo ya para la charla, para la conversación de esta jornada, a caballo entre el informativo y la tertulia, que vendrá en unos minutos, en cuanto terminemos la entrevista. Desde hace varios meses el Partido Socialista en Lanzarote y en Fuerteventura también, pero bueno, lo que nos ocupa en Lanzarote está inmerso, digamos, en una serie de ciclo de charlas, de formación, de adquirir nuevos conocimientos, de actualizar los que ya se poseen. En definitiva, como hacemos cualquiera de nosotros, ¿no?, de ponernos un poco al día en las distintas cosas que nos rodean y, tratándose de un partido político, en las distintas realidades a las que tiene que ejercer y dar respuesta, ¿no?, como partido político, y conocer perfectamente. Este es el caso de estos días. Ayer hubo una charla acerca de la realidad y mitos de las emigraciones a España. La impartió Francisco Calabres, que es doctor en Derecho, es experto en mediación y es vocal del Foro Andaluz de las Migraciones. Fue además en su día también defensor del ciudadano, de la ciudadanía en Córdoba, ¿no? Es un cargo de la Diputación de Córdoba. Nos acompaña en este plato Francisco Calabres. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Encantado. Hablamos de realidad y mitos de las emigraciones a España, que tanto en la región de la que procede, Andalucía, en determinados lugares de la costa andaluza, como fundamentalmente también en Canarias, pues somos conocedores desde hace ya muchos años, bastante tiempo, ¿no? Sí, realmente a partir del año 2000 el fenómeno migratorio pues empezó a despegar, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con las migraciones a principios de los años 90, que conocía personas de color que venían de Guinea Ecuatorial, de los años 70 y demás, que me comentaban que en cines de verano, en el Ambigur, la gente no iba a ver la película al cine, iban a verlos a ellos, porque nunca habían visto una persona de color, ¿no? En el año 2000 empezó a despegar el fenómeno de las migraciones, hasta que en el año 2005 ya era una realidad importante que representaba casi el 10% de la población extranjera. Hoy día, en el año 2018, el número de inmigrantes, se ha publicado recientemente los datos del Padrón, estamos en la población extranjera que teníamos en el año 2008. Es decir, hemos vuelto, después de unos años de caída, hemos vuelto a remontar. Ya el año pasado se remontó en 180.000 personas y hoy estamos en los datos de población extranjera respecto a la población nacional que teníamos en el año 2008. Recordemos que 2008, digamos, fue el pico más alto del desarrollo económico, o justo el momento previo a la caída como consecuencia de la crisis, ¿no? Sí, sí. El año 2009 y 2010 siguieron llegando un poco por esa inercia, porque todavía los efectos de esa crisis económica no se dejaron notar en la población extranjera, pero a partir del año 2010 hubo un comienzo de caída, ¿no?, ininterrumpida. Cuando hablamos de migración a España, de llegada de inmigrantes, y cuando lo asociamos, bueno, pues a la realidad, a los mitos y demás, casi siempre pensamos en patera o en cayucos anteriormente. Sin embargo, hay muchos tipos. No sé si se debe de diferenciar, yo qué sé, por nacionalidades, por realidades socioeconómicas. No es lo mismo el centro europeo que viene aquí al sur, ¿verdad?, emigra y se queda un tiempo aquí, que el que viene en patera, que el que cruza el charco en avión. Sí, sí, desde luego. Solemos hablar del fenómeno migratorio como si fuera algo monolítico, estático, uniforme, y es algo totalmente plural. Es decir, no hay un fenómeno migratorio, hay muchos fenómenos migratorios. Es decir, la primera cuestión que se distingue en tema de migraciones es si son de la Unión Europea, aunque sean residentes legales, si son residentes alemanes o británicos, o no son de la Unión Europea. El 60% de las migraciones que tenemos son comunitarios, son de la Unión Europea, es decir, que de los 5.200.000, el 60% son de países de la Unión Europea, que es un dato importante, ¿no? Luego los perfiles varían mucho, porque, por ejemplo, de la población africana vienen más hombres, hay un 47% de población femenina extranjera y un 53% masculina. Pero claro, no en términos absolutos, pero en términos parciales no es así, porque llegan más hombres de África, más mujeres de Sudamérica, más mujeres de Europa del Este. Es decir, las razones van cambiando, los perfiles de edad van cambiando. Es decir, la población comunitaria extranjera está en torno a 50 y tantos años de media. Los no comunitarios tienen unos 34 años de edad media. Entonces los perfiles cambian mucho, y en el tema de las pateras no representan el 2%. No representan el 2%. 28.000 personas llegaron en patera el año pasado a las costas españolas. Sin embargo, es una de las cuestiones que más nos, entre comillas, alarma, ¿no?, o a algunos sectores de la sociedad. Nos alarma, y nos alarma poco, diría yo, y nos alarma poco. Nos alarma mal, a lo mejor. Nos alarma mal, sí, porque 28.000 personas llegaron el año pasado en pateras a las costas españolas.
La crisis absoluta la tuvimos en el año 2006, con la crisis aquella de los cayucos, que vinieron 38.000 personas. Y el tema es que vienen unas situaciones tan lamentables que además son causa de muerte. El año pasado murieron 200 personas en las costas españolas por querer llegar a España. En este año ya se ha incrementado en el primer trimestre un 34% la llegada de pateras a las costas españolas. Y llevamos ya más de 90 muertos en lo que llevamos de año de personas inmigradas que han querido llegar a nuestras costas, ¿no? Entonces, son datos terribles, traumáticos. Y digo que nos alarma poco porque creo que son datos muy importantes. Estamos en una espiral de crecimiento, de aumento, que digo, vamos camino de esa crisis de los cayucos y nos hemos acostumbrado a vivir con esa desgracia. Sí. Tenemos los muertos a pie de playa y como que no nos llama la atención. ¿Cuántos minutos de silencio? ¿Cuántas manifestaciones a las puertas del ayuntamiento? ¿Cuántas concentraciones en las plazas de nuestra ciudad, de nuestro municipio hemos tenido estos días? Ninguna. Y es que vale menos la vida y la dignidad de un padre de familia, de un hermano muerto extranjero, que de otra persona, por las que sí nos manifestamos. Entonces yo creo que nos estamos degradando moralmente y nos estamos acostumbrando a un drama que es absolutamente indigno e inmoral. Y además en muchos ámbitos, ¿no? Porque nos planteamos acerca de la legalidad, de la no legalidad, de la idoneidad, etcétera, de salir a su encuentro, de buscarlos a unas millas fuera de nuestras costas, justamente pues para que no acaben hundiéndose, no continúen con esa penosa travesía, ¿no? Hay casos de españoles que están procesados en Europa justamente por auxiliar, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, es tan errática la política que tenemos a nivel europeo, en este sentido, que tuvimos el boqui de la ONG catalana, de Open Arms, en Italia, que estuvo detenido por auxiliar en alta mar, que es una obligación de salvamento marítimo a 200 y pico personas y subirlas al barco, y por esto como que favorecer la inmigración clandestina. Estamos penalizando lo que es la solidaridad, ¿no? Claro. Entonces, y es algo irreversible que el fenómeno migratorio va a seguir creciendo. Europa se ha convertido en el geriátrico del mundo, porque se está envejecida, y España en el geriátrico de Europa. Entonces, necesitamos población extranjera y la población extranjera significa además bonanza económica. Ahí, con el tema de la crisis, se han encendido muchas alarmas, se han creado muchos estereotipos, se han creado muchos prejuicios. Hay que tener en cuenta que en el tema, por ejemplo, de Estados Unidos, Donald Trump ha ganado las elecciones con un mensaje absolutamente xenófobo, es decir, América para los americanos primero, ¿no? En todo, en comercio, en población, en todo, ¿no? Y eso, bueno, pues no tiene sentido. América tiene 46 millones de personas inmigradas. Nadie es de Estados Unidos, si todo el mundo viene de fuera, si ya en segunda, tercera generación, ¿no? Entonces, no tenemos que ver el tema de las migraciones como una amenaza, que no lo es, y hay muchos prejuicios que yo he tratado también de desmontar en estas conferencias, sino como una oportunidad y como una riqueza. ¿Y cómo hay que dar respuesta desde su punto de vista? ¿Desde los Estados o ya pues desde las uniones, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo? Porque yo no sé si estamos dando suficiente respuesta desde España y si Europa entiende un poco toda esta cuestión. Bueno, yo creo que evidentemente no estamos dando las respuestas necesarias porque el problema está ahí y va en aumento, ¿no? Hay distintos grados y niveles de respuesta. A nivel europeo está claro que no hay una política migratoria europea. Se intentó, pero fracasó porque en Europa, digamos, hay tres sensibilidades. Una parte están los países nórdicos, que ellos no tienen realmente problemas de inmigración, tienen demandas de asilo y de refugio, pero no de inmigración. La integración es mucho más plena. Luego está la Europa del Este, de los países de antigua Europa del Este, con Hungría a la cabeza, que xenofobia, cerrazón. Allí un inmigrante sin visado no es una sanción administrativa, sino que es un delincuente, legalmente. Y luego está la Europa del Sur, la Europa del Sur, que es la Europa de acogida, la que está sufriendo más el tema de las migraciones. Entonces, no hay una política migratoria y yo creo que teníamos que hacer una gestión del codesarrollo y de la gestión de los flujos migratorios con los países de origen. Y eso tiene que hacerlo la Unión Europea como tal y no se está haciendo. Yo creo que hay falta una respuesta clara. Y luego, a nivel estatal, pues hay micro respuestas. El ayuntamiento tiene sus programas, la comunidad autónoma tiene lo suyo, el gobierno central tiene lo suyo, y vamos un poco cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y luego yo creo que la sociedad civil es la gran respuesta.
O sea, que igual que el movimiento obrero en su día, después de la revolución industrial, conquistó sus derechos a base de manifestarse, un tema transversal, igual que la mujer ha conquistado sus derechos con sus reivindicaciones, al igual que los pensionistas estos días han salido a la calle, bueno, y han logrado una mejora de las pensiones y un incremento. Es decir, la sociedad tiene que poner pies en pared y tiene que movilizarse para que esta sangría humana, que es el tema de las pateras, pues terminemos con ella. Y hay que empoderar, empezando por empoderar a los propios extranjeros, a los propios inmigrantes, que ellos abanderen la lucha por sus derechos civiles. Claro, pero luego, en fin, son, digamos, pequeñas cuestiones, pequeños ruidos, pero que todos juntos hacen un gran barullo, ¿no? Y supongo que estas cosas también conviene que gente autorizada vaya desmontándolos, ¿no? En la sanidad, claro, primero los de fuera, los chinos no pagan impuestos, no sé quién. Son mensajes que vamos escuchando repetidamente y que no ayudan demasiado a tener una visión normal, que es la que deberíamos tener con otra persona, porque se trata de eso, de personas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que hay una cantidad de bulos que yo creo que el tema de la crisis económica y el tema de las redes sociales, como en tantas cosas estamos viendo, pues han multiplicado exponencialmente, Sí, sí. ¿no? Entonces, uno de los bulos, por ejemplo, es que había más delincuencia porque había más inmigración. Ese era uno de los bulos. Es decir, oiga, es que esto viene porque los de fuera vienen, entre otras cosas, a quitarnos la cartera, ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, cuando uno dice, mire, entre el año 2002 y el 2006 se multiplicó un 300% la población extranjera en España y descendió un 22% el nivel de delincuencia. Esos son datos, son estadísticas. Son estadísticas del Ministerio del Interior. Sí, Es sí. decir, luego, a más inmigración no hay más delincuencia, Claro. un descenso del 22%. Entonces, no hay correlación en esto. Nos quitan el trabajo, nos quitan el trabajo. Y esto con los tiempos, los años del paro duro, ahora estamos saliendo, Eso llega, ¿no? Eso pues esto nos afecta. a determinados sectores llega, claro. Nos afecta. ¿Y cuál es la realidad? Pues que la ley, el artículo 38 de la ley vigente de extranjería del año 2000, pues lo que dice es que hay que tener en cuenta la situación nacional de empleo. Y si yo tengo un restaurante en Lanzarote y quiero traerme a un pinche de cocina argentino, porque voy a poner un restaurante argentino, pues me tengo que ir primero a los servicios de empleo de mi localidad. Y si hay pinches de cocina o cocineros que están aquí en paro, pues tengo que contratarlo a ellos primero legalmente. Entonces, esto es lo que dice la ley, ¿eh? El tema de la sanidad. Dice, es que vamos a la urgencia y tardan 2 horas en atenderme porque es que hay allí un montón de señores de colombianos o cubanos y, bueno, si decimos que la media de la población extranjera no comunitaria es de 34 años en España, ¿qué estamos diciendo? Pues que normalmente es población sana, sana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué van a urgencias? Pues van a urgencias cuando están muy malitos, porque no utilizan el médico de cabecera, el médico de familia, el médico especialista, la analítica, la radiografía, esos circuitos no lo utilizan y es un poco el cuello de botella el tema de la urgencia sanitaria. Pero no es porque haya una demanda mayor que la que pueden tener los españoles, ¿no? ¿Y qué hace además el gobierno ante eso? Pues si le negamos la tarjeta sanitaria a los que no tengan documentación legal en España, como si los extranjeros no se pusiesen malos. Ya. Yo he tenido el caso, que es surrealista absolutamente, ¿no? En el despacho, de personas que han tenido una lesión de tráfico, un accidente de tráfico, se le ha roto una pierna, y lo han enyesado, lo han escayolado, han tenido 2 meses la expuesta a la escayola, por urgencia lo han atendido, pero cuando han ido a quitarse la escayola no había quien se la quitara, porque eso no era una atención sanitaria de urgencia. Es una cosa que es absolutamente surrealista. Y no tiene papeles, ¿no? Y no tiene papeles. Para poder acudir pues, a la atención primaria o al ambulatorio, etc. Otro mito que mencionaba, el tema de los chinos, ¿no? Es decir, es que los chinos no pagan impuestos, ¿no? Pues yo me haría una rayita, ¿no?, en el ojo, a ver si yo tampoco los pagase, ¿no? Es decir, a ver si esto cómo va. Es falso, es absolutamente falso. Los chinos pagan sus impuestos como todo el mundo. Distinto es que el gobierno chino ayude o bonifique o conceda ayuda por instalar comercios, por abrir algunas instalaciones y demás. Pero bueno, es una cosa de su gobierno con respecto a sus nacionales, pero aquí pagan igual que todos sus impuestos, ¿no? Entonces se van creando una serie de bulos, van creando un agravio comparativo que es absolutamente infundado, y eso va creando un sentimiento de rechazo. Entonces, ahora que llegan los años de bonanza económica, donde la inmigración va a comenzar a subir de nuevo, pues ya hay un sentimiento en el seno de la sociedad de rechazo que hay que combatirlo.
que hay que combatirla. ¿Y de qué manera se tiene que combatir? Pues Los partidos políticos, y ahí es donde me imagino que tiene que ver este tipo de charlas, tienen muchísima responsabilidad, ¿no? Claro, tenemos que tomar conciencia todos. Los gobiernos por una parte, en el papel que le corresponda, y la sociedad civil. Y yo creo que los partidos políticos tienen que caminar hacia el discurso de la conquista de la ciudadanía plena. No puede ser que un senegalés que lleve 20 años viviendo aquí en Lanzarote, que tenga su restaurante abierto, su familia en sus colegios, sus niños, no pueda presentarse de candidato en unas elecciones, ni pueda votar en unas elecciones, salvo que se haga nacional español, con lo cual ya deja de ser senegalés. Entonces yo soy igual en obligaciones, pero no soy igual en derechos. Entonces yo creo que a la altura del siglo XXI, donde estamos hablando de la aldea global, de la globalización absoluta, pues también los derechos y las obligaciones, la identidad ya no es ser raza blanca, católico, que habla español. La identidad es que vivo en un sitio donde cumplo con mis obligaciones y con mis derechos y respeto la ley y por lo tanto tengo que tener los mismos derechos que los demás. Y tenemos que tender hacia eso y ese debe ser el discurso. Lo que ocurre es que hay mucho miedo en que la sociedad acogida, pues eso no lo termine de encajar. Y ahí, bueno, en fin, esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Muchísimos puntos. Hace muy poco conversábamos aquí mismo en esta mesa de trabajo en Arrecife. Hay un barrio que se llama Argana Alta, son 9.000 personas, son 2.500 menores, hay muchísima población llegada de otros lugares, de Sudamérica, del norte de África, del este. Los niños se están criando aquí, pero tienen muchas dificultades en sacar adelante los estudios. Los padres no les pueden ayudar, porque un marroquí no tiene ni idea de los ríos de España, ni tiene por qué saberlo, ni un colombiano tampoco tiene por qué conocer exactamente las peculiaridades de Canarias, y esos niños se encuentran muy huérfanos de ayudas. Quiero decir que desde ahí hasta arriba, lo que decíamos los papeles, la administración tiene que volcarse sí o sí, ¿no? Tratar más, no sé, el componente humano, más que las cifras, más que las estadísticas, más que ser una cosa automática, ¿no? Porque para eso ponemos una máquina, echamos un euro y decimos, venga, soluciona esto, y sale. Hay que personalizar, en definitiva. La administración tiene que ser flexible. Sí, la administración tiene que ser flexible, pero ocurre, y la administración además tiene que liderar, tiene la obligación de tener la perspectiva de los acontecimientos y liderar un poco la transformación de la sociedad. Pero si eso no funciona, yo creo mucho en la fuerza de la sociedad civil. Es decir, ¿cuánto le pagas tú a la señora que tienes en tu casa, que es de Sudamérica? A la señora de Georgia que cuida a tu madre, ¿cuánto le estás pagando? Al cubano que tienes en el bar trabajando en hostelería, porque hay una brecha salarial muy importante. Hablábamos de la brecha salarial con las mujeres hace un mes y medio, con el 8 de marzo, ¿no? ¿Cuál es la brecha salarial con los extranjeros? Pues en Canarias 6.000 euros menos que los nacionales. A nivel de España 8.000 euros menos al año que los nacionales. Entonces, ahí hay un microrracismo realmente, y yo creo mucho en la sociedad civil. Es decir, yo tengo que ayudar a la gente que tengo al lado por ese contagio, y están las relaciones personales, y están las entidades empresariales, y los sindicatos, y los partidos políticos, y las asociaciones de barrio. Es decir, yo creo mucho en esa mezcla, que un poco es la que de verdad derriba los prejuicios, ¿no? Claro. Y bueno, en definitiva esa mezcla que es luego la base de la administración, se supone, ¿no? La persona que ya es político, que se dedica pues, a ser concejal, alcalde, presidente o no sé cuántos, será mejor cuanto más haya mamado justamente todo ese tejido social, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, claro, eso es toma de conciencia colectiva, y es que ahora mismo hay miedo, de implementar medidas de compensación en esas desigualdades que me comentabas anteriormente respecto de los niños en este barrio. Hay miedo a tomar esas medidas por el rechazo que pueda crear en la población autóctona, ¿no? Y yo creo que tenemos que no tener miedo en la igualdad de las personas, de todas las personas. Entonces la partida de nacimiento no nos hace más que nadie. La partida de nacimiento nos identifica en un territorio, pero no nos da más derechos ni más dignidad que otras personas. Entonces, hombre, yo lo que creo, y yo creo que es para estar preocupado, ¿no? Que estamos normalizando la miseria, el drama, la muerte. Estamos viendo como natural que el Mediterráneo se trague todos los años 3.000, 4.000 personas, y eso es una inmoralidad, eso es una indignidad. Es decir, no hay sociedades desarrolladas que se cimienten sobre la desgracia ajena. Y eso cobra especial dramatismo o mayor dramatismo cuando tenemos en cuenta que España es un país históricamente generador de migrantes, ¿no? Galicia, Andalucía, Canarias, muchos lugares, ¿no?
Tenemos poca memoria. Bueno, menos tienen en el centro de Europa. Decía usted el caso de Hungría. Hasta antes de ayer sufrieron en el totalitarismo y ahora ellos son. Sí, eso mismo, ¿no? O sea, sí. Algo no nos funciona bien en la zona. Sí. España ha sido efectivamente un país de migración, ¿no? Y hemos migrado a muchos sitios, ¿no? Y en Canarias, pues, mucho a Venezuela también, ¿no? Y luego la gente ha vuelto, y por eso también tanto venezolano, es decir, poco por ese contagio y ese punto de referencia. Entonces, es decir, no, es una situación absolutamente injusta, ¿no? Y lo que pasa es que es el egoísmo también el miedo, que parece que vamos a perder recursos, medios económicos, que vamos a perder, y hay que tener muy claro que donde hay inmigración es una ecuación que no falla, más inmigrantes, más riqueza. Claro. Mire, yo vengo de la provincia de Córdoba. En Córdoba hay un 3,2% de población extranjera. Aquí estamos hablando en Canarias en torno al 12-14%. Ya quisiera yo que Córdoba tuviese un 12 o un 14%, porque tendría una renta per cápita mucho más alta que la que tiene actualmente, que está a la cabeza del paro en las provincias españolas, ¿no? Entonces, ¿por qué Cataluña tiene tanta riqueza y una renta per cápita tan alta? Por la mano de obra de extremeños y de muchos andaluces, y Alemania igual, etcétera, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, es decir, la inmigración es una oportunidad, además de un derecho, y sobre todo no perdamos de vista que las personas tienen derecho a no emigrar, que eso parece que nadie nos da igual, ¿no? Es decir, que ya están aquí, ¿qué hacemos con ellos? Oiga, es que tienen derecho a estar en su casa, a estar con sus amigos, a estar en sus raíces, a estar en su cultura, y si salen es por necesidad. Claro. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en Sierra Leona no alcanza los 50 años. Hay que tener en cuenta que en Somalia la mortandad infantil está en un 116 por 1000. Son cifras bestiales, ¿no? Que hay 1.500 millones de pobres en el mundo, que la FAO está preocupada, no puede ser de otra manera, porque está repuntando otra vez el hambre en el mundo. Habíamos bajado con los objetivos del milenio y estamos ahora en 815 millones de hambrientos en el mundo, ¿no? Hay una explotación demográfica enorme. Casi el 50% de la población de Marruecos, que hay una diferencia de renta de 12-1 con España, tiene menos de 25 años. ¿Qué futuro tiene esta gente? Sí, el Centro Europa está repleto de ingenieros, de abogados, de arquitectos, de absolutamente todo, que han tenido que salir de Siria, sin ir más lejos, vagando de muy mala manera y viendo justamente cómo les ponen cuotas, los países les tratan como, en fin, como estadística, ¿no? Simplemente. Sí, y yo a veces doy datos muy estadísticos que un poco contextualizan, ¿no?, las realidades, pero detrás de cada cifra es verdad que hay una persona, y yo creo mucho en las relaciones personales. Es decir, cuando tú tienes una persona que te cuenta su historia, que te habla de su familia, que te habla de su hijo, que te habla de la necesidad que tiene de trabajar, ahí se te quitan todos los prejuicios. Es decir, en el trato diario hablamos de la islamofobia y tenemos un miedo a una mezquita, pero ¿con cuántos migrantes musulmanes hemos hablado? Pues realmente con ninguno, ¿no? Y parece que vienen pues usted, la gente lo que quiere hacer su vida, ver crecer a su hijo, llegar a fin de mes, como cualquiera de nosotros. Y esa es la realidad del 90%. Y hay que verlo como una suma, como una oportunidad, ¿no? La mezcla de culturas, como algo que enriquece y no justamente como algo que nos perjudica, que para nada debería ser así, ¿no? En fin, pues es un mundo en el que es bueno que los partidos políticos capten justamente cuál es el mensaje que hay que dar, y que, como los habituales de esta casa están dando cuenta, que es radicalmente opuesto al que conversábamos sobre este mismo tema la pasada semana. Pero bueno, por no recordar aquella entrevista. Don Francisco, muchas gracias por haber venido. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Enseguida completamos la propuesta de hoy con el tiempo de tertulia, con Carlos Espino, con Carlos Meca, pero también con nosotros Samuel Martín y Tomás López. Hasta dentro de un momento.